Leipzig, Alemania Oriental, 1998. En una sección deteriorada del cementerio municipal de Leipzig, una lápida sin nombre marca la tumba de una anciana que murió en 1998. Los registros oficiales la identifican simplemente como Luise D., 81 años, jubilada. No hay flores frescas, no hay visitantes, solo una tumba anónima en un rincón olvidado del cementerio. Lo que los encargados del cementerio nunca supieron es que habían enterrado a una de las guardias más veteranas del sistema concentracionario nazi. Luise Dans no era un nombre menor en los archivos del horror. Durante 5 años, desde 1939 hasta 1944, sirvió en algunos de los campos de concentración más mortíferos del Tercer Reich. Primero en Lichtenburg, luego en Ravensbrück y finalmente como Oberaufseherin, supervisora jefe, en Plaszow, el campo inmortalizado por la película La lista de Schindler. Pero la historia de Luise Dans no terminó con la caída del Reich nazi. Al contrario, comenzó una segunda vida que duraría más de 5 décadas. Una vida de silencio, negación y extraordinaria capacidad de reinvención. Una vida que la llevaría desde las cámaras de tortura de los campos de concentración hasta las aulas de una escuela comunista en Alemania Oriental, donde durante 40 años educó a generaciones de niños que jamás sospecharon quién había sido realmente su maestra. La historia de Luise Dans ilustra una de las facetas más perturbadoras del período de posguerra. Cómo los perpetradores del Holocausto no solo escaparon de la justicia, sino que prosperaron en sus nuevas vidas, a menudo en roles donde su pasado debería haberlos descalificado automáticamente. Su biografía revela las enormes fallas del sistema de justicia de posguerra y plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del perdón, el olvido y la responsabilidad histórica. Nacida en 1917 en una pequeña ciudad de Sajonia, Luise Dans parecía destinada a una vida ordinaria. Hija de un carpintero y una costurera, creció en un hogar de clase trabajadora donde los valores tradicionales alemanes se mezclaban con las primeras influencias de la propaganda nazi. Su infancia fue aparentemente normal. Asistía a la iglesia los domingos, ayudaba en las tareas domésticas y soñaba con convertirse en maestra de escuela primaria. Pero el ascenso de Hitler cambió todo. A los 16 años, Luise se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, la organización juvenil femenina del partido nazi. Allí, fue adoctrinada en los ideales de pureza racial, obediencia absoluta al Estado y la superioridad del pueblo alemán. Cuando cumplió 22 años, en 1939, respondió a un anuncio que buscaba mujeres jóvenes y disciplinadas para trabajos administrativos importantes en instalaciones estatales. El anuncio no especificaba que se trataba de campos de concentración. Su primera asignación fue en Lichtenburg, un campo que alojaba principalmente prisioneros políticos y elementos antisociales. Allí, Luise aprendió las técnicas básicas de control y disciplina que caracterizaron el sistema concentracionario. Pero fue su traslado a Ravensbrück, el principal campo de concentración para mujeres, donde realmente desarrolló la crueldad sistemática que la definiría durante los siguientes 5 años. En Ravensbrück, Luise Dans no era solo otra guardia, era una supervivencia, una mujer que había encontrado poder y propósito en un sistema que recompensaba la brutalidad. Los testimonios de sobrevivientes la describen como particularmente cruel con las prisioneras más jóvenes, especialmente aquellas que mostraban signos de debilidad o rebelión. Su método favorito de castigo era el deporte, ejercicios físicos extenuantes que obligaba a realizar en condiciones climáticas extremas hasta que las víctimas colapsaran. Pero quizás lo más revelador sobre el carácter de Luise Dans era su capacidad de adaptación. Cuando fue trasladada a Plaszow como supervisora jefe, rápidamente se adaptó a las nuevas responsabilidades. Bajo el comando de Amon Gott, el sádico comandante del campo, Dans supervisó el trabajo esclavo de miles de prisioneros judíos, participó en selecciones que enviaban a cientos a campos de exterminio y desarrolló una reputación por su eficiencia administrativa en la gestión del sufrimiento humano.
Los documentos encontrados después de la guerra revelan que Dance no era simplemente una empleada que seguía órdenes. Era una innovadora, una mujer que proponía mejoras en los métodos de disciplina y control. Sus informes mensuales a las autoridades de las SS demuestran un nivel de involucramiento personal que va mucho más allá del simple cumplimiento de órdenes. Si te intriga descubrir cómo una maestra de escuela se convirtió en una de las guardias más temidas del sistema nazi, dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Esta historia revelará verdades perturbadoras sobre la naturaleza humana. Lichtenburg, julio de 1939. Louise Dance baja del tren en la pequeña estación de Lichtenburg con una maleta modesta y grandes expectativas. A sus 22 años, cree que está comenzando una carrera prometedora en el servicio público alemán. Lo que no sabe es que acaba de dar el primer paso hacia convertirse en una de las ejecutoras del genocidio más sistemático de la historia. El campo de concentración de Lichtenburg no se parecía a los campos de exterminio que vendrían después. Inaugurado en 1933, era principalmente un centro de reeducación para prisioneros políticos, testigos de Jehová y lo que los nazis clasificaban como elementos antisociales. Para las autoridades era casi experimental, un lugar para perfeccionar los métodos de control, disciplina y quebrantamiento psicológico que luego se aplicarían a escala industrial. Para las mujeres como Louise que llegaban como personal, Lichtenburg funcionaba como una escuela de entrenamiento. No había manuales oficiales sobre cómo ser una guardia de campo de concentración. El conocimiento se transmitía de manera informal, a través de la observación, la imitación y la gradual desensibilización a la violencia. Dorothea Binz, quien más tarde se convertiría en una de las guardias más notorias de Ravensbrück, era en esa época una supervisora veterana en Lichtenburg. Fue ella quien tomó a Louise bajo su ala y le enseñó las habilidades necesarias para prosperar en el sistema concentracionario. Binz tenía solo 5 años más que Louise, pero ya había desarrollado una filosofía clara sobre su trabajo. Las prisioneras no eran personas, sino problemas que debían ser manejados con la máxima eficiencia. «Tienes que entender que no estás aquí para ser amable», le explicó Binz durante las primeras semanas de Louise. «Estas mujeres están aquí porque representan una amenaza para el Estado alemán. Tu trabajo es asegurar que entiendan que su resistencia es inútil. Cada momento de debilidad que muestres, cada gesto de compasión, prolonga su sufrimiento y debilita tu autoridad». Esta filosofía resonó profundamente con Louise. Durante años, había sido una joven ordinaria en una sociedad que no valoraba particularmente a las mujeres. Aquí, por primera vez, tenía poder real sobre otras personas. Podía tomar decisiones que afectaban inmediatamente las vidas de otros seres humanos. Era una sensación embriagadora para alguien que había pasado su juventud sintiéndose invisible e insignificante. El entrenamiento de Louise siguió un patrón calculado de desensibilización gradual. Durante su primera semana, simplemente observó. Vio cómo otras guardias interactuaban con las prisioneras, cómo se aplicaban los castigos, cómo se mantenía el orden a través del miedo. Inicialmente, sintió cierta incomodidad al presenciar palizas y humillaciones, pero rápidamente aprendió a suprimir estas reacciones. En su segunda semana, comenzó a participar activamente. Su primera tarea fue supervisar el trabajo de un grupo de mujeres en la lavandería del campo. Cuando una prisionera trabajaba demasiado lento, Binz le ordenó a Louise que la disciplinara. Louise vaciló por un momento, luego golpeó a la mujer con una vara de madera. La prisionera cayó al suelo, y Louise sintió una mezcla de poder y náusea. «Bien», le dijo Binz más tarde, «pero la próxima vez golpea más fuerte desde el principio. Es más eficiente y en realidad más misericordioso. Un castigo severo inmediato evita la necesidad de castigos repetidos». Esta lógica retorcida de eficiencia compasiva se convirtió en una piedra angular de la mentalidad de Louise. Gradualmente, comenzó a racionalizar su crueldad como una forma de profesionalismo. No estaba siendo sádica, estaba siendo eficiente.
No estaba disfrutando el sufrimiento de otros. Estaba cumpliendo con su deber de la manera más efectiva posible. Los documentos del personal de Lichtenburg revelan que Louise se adaptó a su nuevo rol con una velocidad que impresionó incluso a sus superiores. Dentro de 6 meses, ya había sido promovida de guardia simple a supervisora de barracón. Su informe de evaluación de diciembre de 1939 la describe como excepcionalmente disciplinada, con un instinto natural para mantener el orden y la autoridad. Pero quizás lo más revelador era su comportamiento fuera de las horas de trabajo. Mientras que algunas guardias mostraban signos de estrés o conflicto interno por su trabajo, Louise parecía prosperar. En las cartas que escribía a su familia, describía su trabajo en términos vagos pero positivos. Estaba contribuyendo al esfuerzo de guerra, tenía responsabilidades importantes, se sentía útil para el Reich. En marzo de 1940 llegó la orden que cambiaría su vida definitivamente. Sería transferida a Ravensbrück, el principal campo de concentración para mujeres del Reich. Para Louise, esto representaba una promoción significativa. Ravensbrück era mucho más grande, más importante, y ofrecía mejores oportunidades de avance profesional. Durante sus últimos días en Lichtenburg, Louise reflexionó sobre su experiencia. En menos de un año, había pasado de ser una joven idealista que soñaba con enseñar a niños pequeños a convertirse en una profesional de la represión que controlaba la vida y muerte de centenares de mujeres, y lo más perturbador es que se sentía completamente cómoda con esta transformación. En una carta a una amiga de su pueblo natal escribió: «He encontrado mi verdadera vocación. Finalmente estoy haciendo algo importante, algo que marca la diferencia. No puedo hablar de los detalles, pero sé que estoy sirviendo a mi país de una manera que pocas mujeres pueden hacer». Esta carta, descubierta en archivos soviéticos décadas después, revela la extraordinaria capacidad humana para la autojustificación. Louise había logrado convencerse de que participar en un sistema de opresión brutal era una forma de servicio patriótico noble. Esta racionalización no era simplemente una estrategia de supervivencia psicológica, era una creencia sincera que la sostendría durante los próximos 5 años de crímenes. ¿Cómo una aspirante a maestra desarrolló tal capacidad para la crueldad? Comparte en los comentarios tu reflexión sobre los factores que pueden transformar a personas ordinarias en perpetradores de atrocidades. Mecklenburg, abril de 1940. El tren se detiene en la estación de Fürstenberg, a pocos kilómetros del que se convertiría en el campo de concentración más grande para mujeres en la Europa nazi. Louise Dance, ahora con 23 años y 8 meses de experiencia en Lichtenburg, desciende con la confianza de una veterana. Ya no es la joven nerviosa que había llegado al sistema concentracionario. Es una profesional de la represión que ha sido seleccionada para un papel en la instalación más importante de su carrera. Ravensbrück era diferente a todo lo que Louise había visto antes. Inaugurado en mayo de 1939, el campo había sido diseñado específicamente para demostrar la eficiencia alemana en el procesamiento de elementos indeseables. Con una capacidad inicial para 3.000 prisioneras, que eventualmente albergaría más de 45.000, Ravensbrück era una ciudad de sufrimiento perfectamente organizada. Lo que más impresionó a Louise durante sus primeros días fue la meticulosa organización del lugar. Cada aspecto de la vida en el campo estaba regulado, cronometrado y optimizado para maximizar el control sobre las prisioneras. Había horarios para todo: despertar, trabajar, comer, ir al baño, dormir. Las violaciones más mínimas de estos horarios resultaban en castigos inmediatos y severos. Su primera supervisora en Ravensbrück fue Maria Mandl, una austriaca de 28 años que ya había desarrollado una reputación por su creatividad en métodos de tortura psicológica. Mandl no solo enseñó a Louise técnicas específicas de control, sino toda una filosofía sobre el propósito superior del trabajo que realizaban. «Aquí no estamos simplemente guardando prisioneras», explicó Mandl durante la orientación de Louise. «Estamos participando en la transformación de Europa.
Cada una de estas mujeres representa un problema que debe ser resuelto. Algunas pueden ser reeducadas para servir al Reich. Otras deben ser eliminadas para proteger la pureza de la raza alemana. Nuestro trabajo es determinar cuáles merecen vivir y cuáles no. Esta retórica elevó el trabajo de Luise desde simple vigilancia hasta una misión casi sagrada. Ya no estaba simplemente siguiendo órdenes. Estaba participando en un proyecto histórico que determinaría el futuro de la civilización occidental. Esta narrativa grandiosa hizo más fácil justificar los métodos cada vez más brutales que se esperaban de ella. En Ravensbrück, Luise fue asignada al Bloque 7, que alojaba principalmente prisioneras políticas alemanas y austríacas. Estas mujeres, comunistas, socialistas, testigos de Jehová, representaban un desafío particular porque muchas tenían educación y mantenían una resistencia psicológica fuerte, incluso bajo condiciones extremas. Quebrar su espíritu requería métodos más sofisticados que la simple violencia física. Luis desarrolló rápidamente una reputación por su habilidad para identificar y explotar las vulnerabilidades psicológicas de las prisioneras. Observaba cuidadosamente a cada mujer bajo su supervisión, notando qué las asustaba más, qué las motivaba, qué las quebraría más efectivamente. Entonces, aplicaba presión precisamente en esos puntos débiles. Para las madres separadas de sus hijos, inventaba historias detalladas sobre el sufrimiento de sus familias. Para las mujeres religiosas, forzaba actos que violaban sus creencias más profundas. Para las intelectuales, diseñaba tareas deliberadamente humillantes que atacaban su sentido de dignidad personal. No era sadismo casual, era crueldad sistemática y calculada. Los testimonios de sobrevivientes describen a Luise durante este periodo como la araña del Bloque 7, una mujer que tejía redes de terror psicológico con una precisión casi artística. Margot Dreschel, una prisionera política que sobrevivió 3 años bajo la supervisión de Luise, recordó décadas después: había guardias más violentas que golpeaban más fuerte, pero ninguna entendía mejor cómo hacerte sufrir por dentro. Luise podía destruir tu alma con una sonrisa. En agosto de 1941, Luise fue promovida a Oberaufseherin Auxiliar, un puesto que la colocaba entre las 10 guardias de mayor rango en Ravensbrück. Con esta promoción vinieron responsabilidades más amplias: supervisar múltiples bloques, participar en selecciones para trabajos forzados y entrenar a nuevas guardias que llegaban constantemente para alimentar el sistema concentracionario en expansión. Fue en este rol de entrenadora donde Luise demostró una habilidad particular. Tenía un instinto para identificar qué nuevas reclutas tenían potencial para convertirse en guardias efectivas y cuáles carecían de la dureza psicológica necesaria. Su método de entrenamiento era inmersión total. Las nuevas guardias eran obligadas a participar inmediatamente en castigos y humillaciones, forzando una rápida adaptación o rechazo. El primer golpe es el más difícil, solía decir a las reclutas. Después de eso se vuelve más fácil cada vez. Si no puedes dar el primer golpe, entonces no sirves para este trabajo y debes solicitar un traslado inmediatamente. Los documentos administrativos de Ravensbrück revelan que bajo la supervisión de Luise, el porcentaje de nuevas guardias que solicitaban traslados por incompatibilidad con el trabajo era significativamente menor que bajo otras entrenadoras. Ella había desarrollado un método efectivo para convertir mujeres ordinarias en ejecutoras del sistema concentracionario. Durante este periodo, Luise también comenzó a participar en los experimentos médicos que convirtieron Ravensbrück en un centro de horror científico. El doctor Karl Gebhardt realizaba experimentos en prisioneras polacas, estudiando heridas infectadas, amputaciones sin anestesia y efectos de diversas toxinas. El papel de Luise era seleccionar sujetos apropiados y mantener el orden durante los procedimientos. Los testimonios sugieren que Luise no solo cumplía estas funciones mecánicamente, sino que mostraba un interés genuino en los resultados. Hacía preguntas sobre los objetivos científicos, sugería mejoras en los métodos y mantenía registros detallados de los resultados. Para ella,
Estos experimentos representaban la vanguardia de la ciencia alemana aplicada al mejoramiento racial. En octubre de 1943, llegó la orden que representaría el pináculo de su carrera en el sistema concentracionario. Sería transferida a Plaszow como supervisora jefe, un puesto que la colocaría entre las mujeres más poderosas del aparato genocida nazi. Era el reconocimiento final de su competencia profesional en la administración del sufrimiento humano. Los métodos de entrenamiento de Luise revelan cómo el sistema nazi creaba perpetradores sistemáticamente. ¿Qué opinas sobre la responsabilidad individual versus la presión del sistema? Comparte tu reflexión. Cracovia, Polonia ocupada, noviembre de 1943. El automóvil Mercedes negro se detiene frente a la villa del comandante en Plaszow. Luise Dance, ahora con 26 años y 4 años de experiencia perfeccionando métodos de tortura, desciende con la autoridad de alguien que ha sido enviada para resolver problemas. Como nueva Oberaufseherin, supervisora jefe de personal femenino, será la mujer más poderosa en uno de los campos de trabajo más brutales del Reich. Plaszow no era oficialmente un campo de exterminio, pero bajo el comando de Amon Gott había evolucionado hacia algo igualmente mortal. Construido sobre 2 cementerios judíos profanados, el campo procesaba trabajadores esclavos para las industrias de guerra nazis, mientras simultáneamente servía como centro de selección que enviaba regularmente transportes a Auschwitz. Era un lugar donde la muerte llegaba tanto por bala como por agotamiento, tanto por capricho como por política sistemática. Para Luise, Plaszow representaba la culminación profesional. Ya no sería simplemente una supervisora de bloques. Tendría autoridad sobre todo el personal femenino del campo, participaría directamente en decisiones de vida y muerte e implementaría políticas que afectarían a miles de prisioneros. Era el reconocimiento final de su competencia en lo que el Reich consideraba una ciencia, la gestión eficiente de poblaciones indeseables. Su primera reunión con Amon Gott reveló la naturaleza de su nueva posición. Gott, notorio por su sadismo casual y ejecuciones arbitrarias, necesitaba una administradora que pudiera traer orden sistemático al caos de su crueldad impulsiva. El problema con este lugar, le explicó, es que el sufrimiento es demasiado aleatorio. Necesitamos eficiencia. Necesitamos métodos que produzcan resultados consistentes. Luis entendió inmediatamente. Su experiencia en Ravensbrück la había convencido de que la crueldad más efectiva era la crueldad sistematizada. El terror casual de Gott podía eliminar individuos, pero el terror organizado podía controlar poblaciones enteras. En las siguientes semanas, implementó un sistema de control que transformó Plaszow en un laboratorio de opresión científica. Su primera innovación fue la creación de un sistema de clasificación de prisioneros basado no solo en capacidad laboral, sino en potencial de resistencia psicológica. Las prisioneras eran evaluadas regularmente y categorizadas en grupos que recibían diferentes niveles de presión psicológica destinados a quebrar cualquier vestigio de esperanza o dignidad. Los testimonios de sobrevivientes revelan la sofisticación diabólica de estos métodos. Helen Rosenzweig, quien trabajó en la lavandería bajo la supervisión directa de Luise, recordó décadas después: no era solo que te golpearan o te quitaran comida, era que te hacían dudar de tu propia humanidad. Te convencían de que merecías lo que te estaba pasando. Era como si hubiera estudiado cómo funciona la mente humana solo para aprender a destruirla. Luis desarrolló lo que los documentos del campo denominaban protocolos de incentivo negativo. Las prisioneras eran forzadas a competir entre ellas por recursos básicos, creando divisiones que debilitaban la solidaridad del grupo. Las madres eran separadas de sus hijos de maneras que maximizaran el trauma psicológico. Las mujeres educadas eran asignadas a tareas específicamente diseñadas para humillar su sentido de identidad profesional. Pero quizás su contribución más siniestra fue la sistematización de las selecciones. Mientras que Gott tendía a ejecutar prisioneros basándose en caprichos momentáneos,
Luise introdujo criterios objetivos que hacían el proceso más eficiente y psicológicamente devastador para los sobrevivientes. Las selecciones ocurrían regularmente, seguían procedimientos específicos y creaban una atmósfera de terror anticipatorio que era más efectiva que el miedo a la violencia aleatoria. Durante una selección típica supervisada por Luise, las prisioneras eran obligadas a desnudarse y desfilar frente a una mesa donde ella, Jot y el médico del campo evaluaban su valor productivo. Los criterios incluían no solo capacidad física, sino factores como actitud hacia el trabajo, potencial de resistencia e influencia sobre otras prisioneras. Era una perversión completa de evaluación médica convertida en instrumento de genocidio. Los documentos recuperados después de la guerra muestran que bajo la administración de Luise, la productividad del campo, en términos de trabajo esclavo, aumentó significativamente, mientras que simultáneamente las tasas de eliminación de elementos improductivos también se incrementaron. Había logrado optimizar Plasov tanto como generador de trabajo forzado como de muerte sistemática. Su relación con Goethe era profesional, pero tensa. Mientras que él representaba el sadismo impulsivo del nazismo, ella representaba su racionalización burocrática. En ocasiones, chocaban sobre métodos. Él prefería ejecuciones espectaculares que aterrorizaran a través del shock. Ella favorecía procesos sistemáticos que destruyeran la esperanza gradualmente. Pero ambos entendían que sus enfoques se complementaban en la creación de un sistema de control total. En mayo de 1944, cuando las tropas soviéticas comenzaron a avanzar hacia Polonia, llegaron órdenes de Berlín para comenzar la liquidación de Plaszow. Los prisioneros útiles serían transferidos a campos en Alemania. Los demás serían enviados a Auschwitz. Luise supervisó personalmente estas selecciones finales, determinando quién tendría la oportunidad de sobrevivir unas semanas más y quién sería enviado inmediatamente al exterminio. Durante estas últimas semanas en Plaszow, Luise demostró la frialdad administrativa que la había caracterizado durante toda su carrera. Mientras el campo se desmantelaba a su alrededor y miles de prisioneros eran enviados a la muerte, ella mantenía registros meticulosos, implementaba procedimientos eficientes y se aseguraba de que la liquidación del campo siguiera protocolos apropiados. El 15 de enero de 1945, cuando Plaszow fue oficialmente cerrado, Luise Dans había completado más de 5 años como una de las administradoras más competentes del sistema concentracionario nazi. Su currículum incluía la supervisión directa del sufrimiento de decenas de miles de personas, la implementación de métodos de tortura psicológica que se convirtieron en modelos para otros campos, y la participación en selecciones que enviaron a miles a la muerte. Pero lo más perturbador es que para Luise, estos no eran crímenes. Eran logros profesionales de los cuales se sentía genuinamente orgullosa. La eficiencia de Luise en administrar sufrimiento revela aspectos aterradores de la banalidad del mal. ¿Cómo analizas la diferencia entre crueldad impulsiva y sistemática? Comparte tu perspectiva. Austria, marzo de 1945. Las sirenas antiaéreas resuenan por toda Austria, mientras Luise Dans empaca apresuradamente sus pertenencias personales en una maleta de cuero negro. Es mediados de marzo de 1945 y las tropas soviéticas se acercan inexorablemente desde el este. El Reich de 1000 años se desmorona, pero para Luise esto no significa el fin de una carrera criminal, significa el comienzo de la operación de supervivencia más crucial de su vida. A diferencia de muchos otros perpetradores nazis que entraron en pánico cuando se hizo evidente la derrota alemana, Luise había estado preparándose meticulosamente para este momento desde finales de 1944. Su experiencia administrativa en los campos le había enseñado la importancia de la planificación anticipada y la gestión de contingencias. Aplicaría estas mismas habilidades para orquestar su propia desaparición. Durante sus últimos meses en Plaszow, Luise había establecido contactos con una red clandestina de exoficiales de las SS
que organizaban rutas de escape para personal comprometido. Esta red, que posteriormente se conocería como parte de la organización Odessa, proporcionaba documentación falsa, refugios temporales y conexiones para comenzar nuevas vidas en territorio controlado por los aliados occidentales. Su plan era audaz pero simple. No intentaría huir a Sudamérica como muchos otros criminales de guerra. En cambio, se escondería a plena vista en la propia Alemania, adoptando una identidad falsa, pero plausible, que le permitiera integrarse en la nueva sociedad de posguerra. Era una estrategia que requería nervios de acero y una capacidad extraordinaria para la actuación, cualidades que había desarrollado abundantemente durante sus años supervisando el engaño sistemático de prisioneros. El 20 de marzo de 1945, Louise Dance desapareció oficialmente de los registros del Reich. Los documentos que la identificaban como Oberaufseherin fueron quemados junto con miles de otros archivos comprometedores. Su uniforme de las SS fue enterrado en un bosque cerca de Linz. Sus condecoraciones por servicios distinguidos al Reich fueron arrojadas al río Danubio. En su lugar, nació Lieselotte Dance, prima lejana de la oficial de las SS, refugiada de los bombardeos aliados, víctima inocente de la maquinaria de guerra nazi. Esta nueva Lieselotte había perdido todos sus documentos durante un bombardeo en Viena, había estado trabajando como enfermera auxiliar en un hospital militar y ahora buscaba refugio en territorio ocupado por los estadounidenses. La transformación no fue solo documental, fue física y psicológica. Louise se tiñó el cabello de castaño oscuro, cambió su peinado severo por un estilo más suave y adoptó maneras más sumisas que contrastaban dramáticamente con la autoridad imperiosa que había proyectado durante años. Practicó una versión ligeramente diferente de su acento regional, memorizó una biografía completa de Lieselotte e incluso desarrolló pequeños tics nerviosos que sugerían trauma de guerra. Su refugio inicial fue un convento en las afueras de Salzburgo, administrado por monjas que proporcionaban asilo a refugiados desplazados. Las hermanas encontraron a Lieselotte una mujer piadosa y trabajadora que asistía a misa diariamente y ayudaba voluntariamente en la cocina del convento. Nunca sospecharon que estaban protegiendo a una de las criminales de guerra más buscadas de Austria. Durante 6 meses, mientras Europa se reorganizaba bajo ocupación aliada, Louise perfeccionó su nueva identidad. Estudió obsesivamente los periódicos para entender cómo se desarrollaba la desnazificación, qué preguntas hacían los investigadores aliados y qué historias eran más creíbles para los refugiados. Estableció conexiones con otros refugiados en el convento, algunos de los cuales también tenían pasados que preferían olvidar. En octubre de 1945, se sintió suficientemente confiada para emerger de su refugio temporal. Lieselotte Dance se presentó ante las autoridades de ocupación estadounidenses en Salzburgo, solicitando documentación oficial como persona desplazada. Su historia era perfecta. Los registros médicos del hospital donde supuestamente había trabajado fueron destruidos durante bombardeos. Los testigos de su servicio habían muerto o desaparecido, y su comportamiento correspondía exactamente al perfil de una refugiada traumatizada pero resistente. Los oficiales estadounidenses, abrumados por millones de casos similares y careciendo de recursos para verificaciones exhaustivas, aceptaron su historia sin cuestionamientos significativos. Lieselotte recibió papeles de identificación provisional, raciones alimentarias y permiso para buscar trabajo en la zona de ocupación americana. Su primer empleo fue como asistente administrativa en un hospital militar estadounidense. Irónicamente, la mujer que había supervisado experimentos médicos brutales en prisioneras ahora ayudaba a procesar el papeleo para soldados estadounidenses heridos. Su eficiencia administrativa, desarrollada durante años gestionando el sufrimiento sistemático, la convirtió en una empleada valorada por sus supervisores estadounidenses. Durante este periodo, Louise demostró una adaptabilidad extraordinaria. No solo dominó el inglés básico necesario para su trabajo, sino que adoptó maneras y actitudes que proyectaban gratitud hacia los libertadores aliados. Se presentaba como una víctima del nazismo
que finalmente había encontrado libertad bajo protección estadounidense. En 1947, cuando las políticas de desnazificación se intensificaron temporalmente, Luise enfrentó su primera crisis seria. Una investigación de rutina sobre personal que trabajaba en instalaciones militares requería verificaciones más exhaustivas de antecedentes. En lugar de arriesgarse a una investigación detallada, renunció al hospital y se trasladó a la zona de ocupación soviética. Esta decisión puede parecer contraintuitiva, moverse hacia territorio controlado por los soviéticos que ejecutaban criminales de guerra nazis sumariamente. Pero Luise había calculado que el caos administrativo en Alemania Oriental proporcionaría mejores oportunidades para establecer una identidad completamente nueva. Los soviéticos estaban más interesados en reconstruir la economía que en investigar el pasado de cada refugiado individual. En diciembre de 1947, Lieselotte Dans cruzó hacia Alemania Oriental y solicitó residencia como refugiada antifascista. Su historia había evolucionado. Ahora afirmaba haber sido perseguida por los nazis debido a sus simpatías comunistas secretas. Había evidencia circunstancial para apoyar esta afirmación. Varios testigos en el convento recordaban sus críticas ocasionales al régimen nazi, interpretadas retroactivamente como evidencia de resistencia encubierta. La capacidad de Luise para reinventarse completamente revela aspectos perturbadores sobre identidad y memoria en el caos de posguerra. ¿Cómo crees que fue posible engañar tanto a las autoridades aliadas como soviéticas? Dresden, enero de 1948. En una escuela primaria bombardeada pero reconstruida en Dresden, una mujer de 30 años se presenta ante un aula llena de niños alemanes orientales. Su nombre, según los registros oficiales, es Lieselotte Dans y es la nueva maestra de tercer grado. Los estudiantes la ven como una figura materna que sobrevivió a los horrores de la guerra nazi y ahora dedica su vida a educarlos en los valores del socialismo antifascista. Lo que no saben, lo que nadie en Dresden sabe, es que su nueva maestra pasó 5 años supervisando la tortura y muerte de decenas de miles de personas en los campos de concentración nazis. Luise Dans ha logrado la transformación más extraordinaria de su vida, de Oberaufseherin nazi a educadora comunista, de perpetradora del Holocausto a símbolo de la rehabilitación antifascista. Su nombramiento como maestra no fue accidental. Las autoridades de educación de Alemania Oriental buscaban activamente a personas con historiales antifascistas para moldear las mentes de la nueva generación socialista. Lieselotte Dans, con su historia cuidadosamente construida de resistencia encubierta al nazismo, representaba exactamente el tipo de educadora que necesitaban. Durante su entrevista para el puesto, Luise demostró no solo competencia pedagógica, sino una comprensión sofisticada de la psicología infantil que impresionó a sus evaluadores. Por supuesto, esta comprensión se basaba en años de experiencia manipulando y controlando personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Las mismas habilidades que había usado para quebrar la resistencia de prisioneras adultas, ahora las aplicaba para moldear las mentes de niños. Su aula se convirtió en un modelo de eficiencia pedagógica socialista. Los estudiantes estaban organizados en grupos jerárquicos que competían por reconocimientos, creando dinámicas de motivación que maximizaban tanto el aprendizaje como la conformidad ideológica. Los métodos disciplinarios eran firmes pero nunca físicamente violentos. Luise había aprendido que el control psicológico era más efectivo y durable que la intimidación física. Los testimonios de estudiantes que décadas después descubrieron la verdadera identidad de su maestra revelan la complejidad perturbadora de su personalidad durante este período. Hans Müller, quien estuvo en su clase de 1950 a 1952, recordó: «Era estricta pero justa. Nos enseñaba sobre la importancia de la justicia social y los peligros del fascismo. Hablaba con pasión sobre cómo los nazis habían destruido vidas inocentes. Jamás habríamos imaginado quién había sido realmente». Esta capacidad para enseñar convincentemente sobre los horrores del nazismo
mientras ocultaba su propio papel como perpetradora, revela la extraordinaria compartimentación psicológica que Luise había desarrollado. Para ella, no había contradicción entre su pasado y presente. Había sido una servidora eficiente del Estado nazi. Ahora era una servidora eficiente del Estado socialista. La ideología había cambiado, pero su función esencial permanecía constante. Sus lecciones sobre historia contemporánea eran particularmente notables por su atención al detalle sobre el funcionamiento de los campos de concentración. Podía describir vívidamente las condiciones en Ravensbrück y otros campos, la sistematización de la crueldad y los métodos utilizados para deshumanizar a las víctimas. Sus estudiantes asumían que esta información venía de investigación académica o testimonios de supervivientes. En realidad, venía de memoria personal. En 1951, Luise fue promovida a directora asistente de la escuela, reconocimiento de su competencia administrativa y su aparente dedicación a los valores socialistas. En esta posición, fue responsable de implementar programas educativos diseñados para erradicar las influencias nazis de la sociedad alemana oriental. La ironía era tan perfecta que resultaba casi surreal. Durante este periodo, también se involucró activamente en organizaciones comunitarias dedicadas a preservar la memoria de las víctimas del fascismo. Participaba en ceremonias conmemorativas del Holocausto, contribuía a fondos para sobrevivientes y ocasionalmente daba charlas sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica para prevenir futuros genocidios. En una de estas charlas, preservada en archivos locales, Luis declaró: «Aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Es nuestro deber asegurar que las nuevas generaciones entiendan completamente los horrores que pueden resultar cuando permitimos que el odio y la intolerancia controlen nuestras acciones». El auditorio la aplaudió fervorosamente, conmovido por la aparente pasión de una sobreviviente que había dedicado su vida a la educación antifascista. Su vida personal durante este periodo también reflejaba una integración completa en la sociedad alemana oriental. En 1953 se casó con Wilhelm Schneider, un ingeniero viudo del Partido Socialista Unificado que había perdido a su primera esposa durante bombardeos aliados. Wilhelm creía que su nueva esposa era una heroína antifascista que había arriesgado su vida resistiendo el nazismo. La pareja adoptó 2 huérfanos de guerra, niños cuyos padres habían muerto luchando contra los nazis. Luise se convirtió en una madre ejemplar, criando a los niños con los valores socialistas y una profunda aversión hacia cualquier forma de autoritarismo. Sus hijos la adoraban y crecieron creyendo que su madre adoptiva era un modelo de virtud moral y resistencia política. En 1956, cuando las autoridades húngaras solicitaron ayuda de Alemania Oriental para identificar criminales de guerra nazis que podrían estar viviendo bajo identidades falsas, Luise voluntariamente proporcionó información sobre varios ex-nazis que había conocido durante la guerra. Su cooperación con estas investigaciones fortaleció su reputación como antifascista comprometida y desvió cualquier sospecha sobre su propio pasado. Los documentos del Ministerio para la Seguridad del Estado, Stasi, de este periodo, muestran que Luise era considerada una ciudadana modelo. Sus informes de evaluación la describen como políticamente confiable, profesionalmente competente y ejemplo de transformación exitosa de víctima del fascismo en constructora del socialismo. En 1959 fue honrada por el gobierno de Alemania Oriental con la Medalla por Servicios Distinguidos a la Educación Socialista. Durante la ceremonia de premiación, el ministro de Educación elogió su dedicación incansable a erradicar las raíces del fascismo en las mentes jóvenes y su contribución ejemplar a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La capacidad de Luise para convertirse en educadora antifascista mientras ocultaba su pasado nazi plantea preguntas inquietantes sobre identidad, memoria y redención. ¿Es posible una transformación moral genuina o solo una adaptación pragmática? Leipzig, 1960-1989.
En una modesta casa de 2 pisos en el barrio obrero de Leipzig, Lieselotte Schneider, antes Dance, ha establecido lo que parece ser la vida perfecta de una educadora socialista jubilada. Es 1965, han pasado 20 años desde el final de la guerra, y su nueva identidad está tan sólidamente establecida que ni ella misma piensa ya en Louise Dance como una persona real. Ha logrado la desaparición más completa posible. No solo ha escondido su pasado, sino que lo ha reemplazado totalmente con una nueva realidad. Su rutina diaria ejemplifica la normalidad meticulosa que ha construido. Se levanta a las 6:30, prepara café y lee el periódico del partido. A las 8:00, camina hasta la escuela donde ahora trabaja como directora, saludando cordialmente a los vecinos que la conocen desde hace una década. Durante el día, supervisa programas educativos diseñados para enseñar a los niños sobre los peligros del fascismo. Por las tardes, ayuda a sus hijos adoptivos con la tarea y participa en reuniones del partido local. Los fines de semana, la familia Schneider disfruta de actividades típicas de la clase media socialista: picnics en parques públicos, visitas a museos que conmemoran la resistencia antifascista y reuniones sociales con otros educadores comprometidos con la construcción del socialismo. Es una vida de respetabilidad burguesa socialista que habría sido imposible de imaginar durante sus años en los campos de concentración. Pero quizás lo más notable de este periodo es cómo Louise ha logrado no solo ocultar su pasado, sino transformarlo en una fuente de autoridad moral. Sus experiencias en los campos, reinterpretadas como observaciones de una resistente encubierta, la han convertido en una de las voces más respetadas sobre educación antifascista en su distrito. En 1968, cuando los movimientos estudiantiles sacudieron Europa Occidental con demandas de confrontar el pasado nazi, Alemania Oriental respondió con una campaña intensificada de educación antifascista. Louise fue seleccionada para dirigir seminarios para maestros sobre métodos efectivos para enseñar sobre los crímenes fascistas. Su comprensión intuitiva de la mentalidad nazi impresionaba consistentemente a sus colegas. Durante uno de estos seminarios, preservado en archivos del Ministerio de Educación, Louise explicó: «Para entender realmente el fascismo, debemos comprender que no era simplemente ideología política, sino una mentalidad que convertía a personas ordinarias en perpetradores de atrocidades. Los nazis crearon sistemas que recompensaban la crueldad y castigaban la compasión. Nuestro trabajo como educadores es asegurar que nuestros estudiantes desarrollen defensas psicológicas contra estas influencias corruptoras». Esta comprensión académica del nazismo era, por supuesto, conocimiento de primera mano reinterpretado como análisis intelectual. Louise podía describir con precisión escalofriante cómo funcionaban los sistemas de control en los campos, porque había sido una de sus diseñadoras e implementadoras. Pero para sus audiencias, esta precisión simplemente confirmaba su credibilidad como experta antifascista. En 1975, el gobierno de Alemania Oriental lanzó un programa para registrar testimonios de sobrevivientes y testigos de los crímenes nazis. Como parte de este esfuerzo, Louise fue invitada a contribuir con sus observaciones sobre el funcionamiento de los campos de concentración. Su testimonio, archivado en los registros estatales, incluía descripciones detalladas de métodos de tortura, procedimientos de selección y técnicas de control psicológico, todo presentado desde la perspectiva de una observadora antifascista horrorizada por lo que había presenciado. Este testimonio se convirtió en una fuente importante para historiadores alemanes orientales que estudiaban los métodos nazis. Varios libros de texto de historia de la era comunista incluían citas de las observaciones de Lieselotte Schneider sobre la maquinaria genocida nazi. Una vez más, Louise había logrado transformar su culpabilidad en autoridad, su complicidad en resistencia. Durante los años 1970, su vida personal también reflejaba una integración completa en la élite educativa socialista. Sus hijos adoptivos habían crecido hasta convertirse en ciudadanos ejemplares. Uno era ingeniero en una fábrica estatal, la otra maestra como su madre adoptiva.
Ambos veneraban a Lieselotte como un modelo de virtud moral y sacrificio personal. Wilhelm, su esposo, había sido ascendido a posiciones de liderazgo en el partido local, y su matrimonio era considerado un ejemplo de la unión ideal socialista. Dos antifascistas dedicados que habían encontrado amor después del trauma de la guerra. Participaban juntos en ceremonias oficiales, representando los valores de reconstrucción moral que Alemania Oriental promovía como su logro más importante. En 1980, Luise se jubiló oficialmente de la educación después de 32 años de servicio. La ceremonia de jubilación incluyó discursos de funcionarios del partido, colegas educadores y exestudiantes que habían sido influenciados por su enseñanza. El superintendente escolar la elogió como ejemplo viviente de cómo la educación socialista puede transformar víctimas del fascismo en constructoras de una sociedad justa. Durante la ceremonia, uno de sus primeros estudiantes, ahora médico en Leipzig, declaró: «La señora Schneider nos enseñó que el conocimiento del pasado no debe convertirse en odio hacia el presente, sino en sabiduría para construir un futuro mejor». Su ejemplo personal de superar el trauma fascista para dedicar su vida a la educación es inspiración para todos nosotros. Los años 1980 trajeron nuevos desafíos para mantener su identidad falsa. La glasnost soviética y el aumento de contactos con Occidente crearon más oportunidades para verificaciones cruzadas de información histórica. Investigadores occidentales comenzaron a solicitar acceso a archivos alemanes orientales sobre criminales de guerra. Las listas de personal de campos de concentración comenzaron a circular más ampliamente, pero Luise había anticipado estos desarrollos. Desde los años 1970, había estado destruyendo sistemáticamente cualquier evidencia física que pudiera conectarla con su identidad anterior. Fotografías, cartas, documentos personales. Todo fue quemado cuidadosamente. Simultáneamente, había construido un archivo personal de evidencias de su identidad como Lieselotte Dance, cartas de agradecimiento de exestudiantes, certificados de participación en eventos antifascistas, fotografías en ceremonias conmemorativas. En 1987, cuando un investigador occidental solicitó información sobre personal femenino en Plaszow, los archivos alemanes orientales fueron revisados. El nombre Luise Dance apareció en listas incompletas, pero sin fotografías o información biográfica detallada. Los funcionarios consultaron con Lieselotte Schneider como experta en historia de campos de concentración. Ella confirmó que había oído hablar de una guardia llamada Luise Dance, probablemente muerta, posiblemente ejecutada por los soviéticos después de la guerra. Esta consulta representó el momento más peligroso en su vida de posguerra. Estaba literalmente proporcionando información sobre sí misma a investigadores que la buscaban. Pero su actuación fue perfecta. Expresó el asco apropiado hacia los criminales nazis, lamentó que tantos hubieran escapado de la justicia y sugirió que los registros incompletos eran resultado de la destrucción sistemática de evidencias por parte de los propios nazis. La capacidad de Luise para mantener su identidad falsa durante 4 décadas, incluso convirtiéndose en experta sobre sus propios crímenes, revela aspectos inquietantes sobre memoria e identidad. ¿Cómo es posible mantener semejante duplicidad durante tanto tiempo? Leipzig, noviembre de 1989. Las multitudes celebran en las calles de Leipzig mientras el muro de Berlín se desmorona. Para millones de alemanes orientales, es un momento de libertad largamente esperada. Para Luise Dance, ahora conocida universalmente como Lieselotte Schneider, la caída del comunismo representa la amenaza más seria a su identidad falsa desde 1947. La unificación alemana traerá consigo archivos occidentales, investigadores internacionales y nuevas tecnologías que podrían finalmente exponer su verdadera historia. A los 72 años, Luise enfrenta una disyuntiva cruel. Ha vivido 42 años como Lieselotte Schneider, educadora antifascista respetada, madre adoptiva cariñosa, viuda venerada por su comunidad.
Esta identidad no es simplemente una máscara que puede descartar. Se ha convertido en la realidad primaria de su existencia. Sus amigos, familia adoptiva y colegas conocen solo a Liselotte. Revelar la verdad destruiría no solo su propia vida, sino las vidas de personas inocentes que la han amado durante décadas. Pero los peligros de la exposición son igualmente devastadores. La unificación alemana está siendo acompañada por una nueva ola de investigaciones sobre criminales de guerra nazis. Los archivos de Alemania Oriental, previamente inaccesibles para investigadores occidentales, están siendo abiertos. Las listas de personal de campos de concentración están siendo digitalizadas y cotejadas. Las fotografías están siendo escaneadas y comparadas con bases de datos internacionales. En diciembre de 1989, apenas un mes después de la caída del muro, Luise toma una decisión que define el resto de su vida. Comenzará una retirada gradual de la vida pública. Su excusa será su edad avanzada y el deterioro natural de la salud. Gradualmente se volverá menos visible, menos accesible, menos memorable. Su primera medida es renunciar a todas sus posiciones en organizaciones antifascistas. Le dice a sus colegas que el estrés de los cambios políticos ha exacerbado problemas cardíacos que había estado ocultando. Su médico, quien la ha tratado durante 20 años y genuinamente se preocupa por su bienestar, confirma que necesita reducir sus actividades para preservar su salud. Durante 1990, Luise comienza a desarrollar lo que aparenta ser demencia precoz. Sus familiares adoptivos notan que su memoria se vuelve inconsistente, especialmente sobre eventos de las décadas anteriores. Se confunde sobre fechas, olvida nombres de antiguos colegas y ocasionalmente parece no reconocer lugares familiares. Para una familia que la ama, estos síntomas son devastadores. Para Luise, son una estrategia de supervivencia cuidadosamente calculada. La demencia de Luise es selectiva y estratégica. Mantiene perfecta lucidez sobre asuntos cotidianos. Puede cocinar, manejar finanzas domésticas y cuidar de sí misma. Pero desarrolla lagunas específicas en su memoria que corresponden exactamente a los períodos y temas que podrían ser peligrosos si investigadores hicieran preguntas detalladas sobre su pasado. En 1991, cuando investigadores alemanes comenzaron a solicitar entrevistas con antiguos residentes de Alemania Oriental que habían afirmado ser testigos de crímenes nazis, el nombre de Liselotte Schneider apareció en varias listas debido a sus contribuciones anteriores a archivos históricos. Pero cuando los investigadores intentaron contactarla, descubrieron que sufría de deterioro cognitivo severo que hacía imposible entrevistas confiables. Su hijo adoptivo, ahora un ingeniero respetado de 45 años, protegía ferozmente a su madre adoptiva de lo que consideraba acoso académico insensible. Mi madre dedicó su vida a educar a otros sobre los horrores del fascismo, les dijo a los investigadores. Ya ha dado suficiente. Merece pasar sus últimos años en paz, no siendo interrogada constantemente sobre traumas que claramente afectan su salud mental. Durante este periodo, Luise también comenzó un programa metódico para destruir cualquier evidencia restante que pudiera conectarla con su identidad anterior. Libros que había consultado durante décadas para mantener su historia falsa fueron quemados. Cartas de antiguos colegas educativos que podrían contener detalles inconsistentes fueron destruidas. Fotografías de eventos públicos donde había aparecido fueron cuidadosamente removidas de álbumes familiares. En 1993 ocurrió el incidente que más cerca estuvo de exponer su verdadera identidad. Un sobreviviente de Plaszow, Abraham Rosenberg, ahora residente en Estados Unidos, estaba escribiendo sus memorias con ayuda de un investigador alemán. Mientras revisaba fotografías de personal del campo descubiertas recientemente en archivos checos, Rosenberg señaló una imagen de una mujer que identificó como la supervisora jefe que dirigía las selecciones. La fotografía era de baja calidad y tomada desde cierta distancia, pero mostraba claramente una mujer rubia con uniforme de las SS,
supervisando una formación de prisioneras. Los investigadores comenzaron un proceso de identificación que incluía comparación con registros de personal y búsqueda de testigos adicionales. Durante varios meses, el nombre Louise Dance circuló en círculos de investigación sobre criminales de guerra. Su descripción física fue distribuida a agencias policiales alemanas. Se solicitó información pública sobre su paradero. Por primera vez desde 1947, Louise Dance estaba siendo activamente buscada por su verdadero nombre. Pero la búsqueda se centró en una mujer que oficialmente había dejado de existir en 1947. Los investigadores asumían que si estaba viva, tendría identidad falsa en Sudamérica o habría muerto décadas antes. Nadie pensó en buscar a una respetada educadora antifascista en Leipzig, cuya demencia progresiva hacía imposible las entrevistas detalladas. En 1995, la investigación sobre Louise Dance fue oficialmente cerrada debido a falta de pistas viables. Los investigadores concluyeron que probablemente había muerto en la inmediata posguerra, posiblemente ejecutada por tropas soviéticas o muerta durante los caóticos primeros años de ocupación. Su archivo fue transferido a almacenamiento inactivo. Durante este mismo periodo, la salud de Lieselotte Schneider aparentemente se deterioró significativamente. Sus apariciones públicas cesaron completamente. Sus antiguos estudiantes que intentaban visitarla eran informados por su familia que ya no reconocía visitantes y que las reuniones la agitaban demasiado. Gradualmente, incluso sus amigos más cercanos perdieron contacto. En 1996, Wilhelm Schneider murió de un ataque cardíaco. Lieselotte, ahora oficialmente viuda y con demencia severa, se volvió completamente dependiente de sus hijos adoptivos para el cuidado diario. Ellos la cuidaban con devoción, nunca sospechando que la mujer a quien veneraban como modelo de virtud moral había sido uno de los perpetradores más brutales del sistema concentracionario nazi. La capacidad de Louise para simular demencia selectiva mientras mantenía control total sobre su seguridad revela una frialdad calculadora que persistió hasta sus últimos años. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de redención genuina? La historia de Louise Dance que acabamos de conocer revela solo una faceta de la tragedia silenciosa de la posguerra. Cómo las criminales de guerra lograron reconstruir sus vidas a plena luz del día. Pero hay casos aún más extraordinarios que esperan ser contados. En el vídeo que se reproduce actualmente en tu pantalla, descubrirás la historia de Hermine Braunsteiner, una guardia nazi que logró algo que ni siquiera Louise Dance pudo: vivir durante décadas como una ciudadana estadounidense respetable después de cometer algunas de las atrocidades más brutales del Holocausto. Mientras Louise se transformaba en una educadora antifascista en Alemania del Este, Hermine se convertía en una ama de casa ejemplar en Queens, Nueva York. Cocinaba para eventos de la iglesia, ayudaba a vecinos mayores y participaba en bazares benéficos. Nadie sospechaba que la amable mujer que preparaba el mejor strudel del barrio había asesinado a cientos de personas en la Polonia ocupada. Su caída, cuando finalmente llegó, fue aún más dramática que la revelación póstuma sobre Louise. Hermine Braunsteiner se convirtió en la primera persona extraditada de Estados Unidos por crímenes de guerra nazis, en un caso que sentó precedentes legales que resuenan hasta el día de hoy. Haz clic ahora y prepárate para descubrir cómo el pasado, por muy enterrado que esté, acaba encontrando la manera de emerger.